quería ser artista. ¿Y de qué manera? Pues cuando empiezas a jugar de pequeñita y esas cosas, en casa no se veía mal, únicamente mi padre, que decía, cuidado con la niña, que no le pase nada. Yo decía, ¿qué me tiene que pasar? Me voy a romper una pierna. No, bien. Tenía conocimiento con uno de los operadores del laboratorio. Perrote y Catalán, que eran los dos jefazos potentes operadores que llevaban el laboratorio. El blanco y negro, además, ya estaba el color de blanco y negro. Bueno, pues que se entretenga con estas cosas, que se le pase la marea de ser artista. Evidentemente, donde caí, donde manejaba el 16, 35, lo pagaba, lo visualizaba y llegué a voluntad. Conocí el blanco y negro porque la gente dice, bueno, es blanco y negro, hay una gama de color técnica, blanco al negro, una gama importantísima. Conocí muy bien el tratamiento del celuloide, ¿no? Y sobre todo lo que me sorprendía es que vinieran Fernán Gómez, Bardem, Saura, con sus trabajos cada día, lo rodado de cada día. Venían, a veces no venían ellos, venían un segundo, un tercero, con el pequeño copión. En la cajita me los daban, yo se los recogía y lo llevaba a revelar. A veces ha roto, muchas veces. Los dientes, cuando iba la emulsión, tenía que tener cuidado porque cogía demasiada emulsión, no podían ver qué es lo que habían hecho cada día. Entonces, con mucho cuidado, yo lo llevaba, lo llevaba, ¿no? Hasta el lavado. Bien. Pero cuando iban a entregar esos trabajos, yo decía, ¿cómo les digo a estos señores que yo quiero ser artista? Se van a reír. Pero sí que en mi foro interno me decía, algún día trabajaré con vosotros. Y así fue. No solamente he trabajado, me han dirigido y además he interpretado con Fernando Gómez. Y curiosamente se lo contaba y decía, pues no, hay una chiquita en el laboratorio que recogía. Aquella chiquita monísima que recogía los trabajos. Pues era. Pues fíjate, hay gente que ha llegado al cine, obviamente, porque hay unos estudios que lo permiten. Hay otros que se han ido quemando las pestañas desde pequeñito viendo cine y eso les ha permitido llegar. Pero en tu caso es singular y absolutamente anecdótico que haya sido a través de un oficio tan singular como este. Y además, si no hubiera podido llegar a hacer cine o teatro, evidentemente es una profesión bellísima, ser montadora de cine. ¿Y en qué momento decides ya o encuentras la oportunidad para pasar a la publicidad primero y después a la interpretación? Y mis incursiones en la radio también, yo enfrente de laboratorios de Radio Intercontinental y yo también hacía visitas. Pues conocí a un señor que era un representante de actores. Hablaron con mis padres y que podía hacerse cargo. Y así, pues, él me introdujo más que nada conocimientos. Empecé en el mundo de la publicidad y rápidamente pasé a hacer teatro. Empecé a hacer teatro con Antonio Garisa. Primero hice una comedia musical, Corpus de Roma. Sí, curiosamente, empiezo con una comedia musical de ese prestigio, Corpus de Roma. Y a continuación estaba buscando Antonio Garisa una damita joven, que se llamaba. Me probó, y yo siempre he tenido un buen piquito. Mira, hablas muy bien, se te entiende muy clarito. Y me tiré pues casi 3 temporadas con él, haciendo obras de paso, vamos por la parejita, que luego le hicimos en cine también. Y así poco a poco, pues luego enseguida el teatro, entré a hacer teatro, que me fascinaba hacerlo. Bueno, yo quería preparar un teatro, porque en realidad es la universidad del actor.
Y de ahí pues ya salto a la televisión y empiezo a hacer pequeñas cositas de televisión, pequeñas cositas en el cine y conecto con el señor Dibildos. Pues, yo creo que Dibildos requiere un monográfico casi en No, la vida. es San Dibildos, que Pepe y yo decíamos San Dibildos, porque nos firmó un contrato a los dos por 3 años, a Pepe y a mí. Pero esto muchísimo más tarde. Sí, sí. Esto fue en el 74. Pues tú empiezas en el 64 con Marcel Ophuls. Exacto. Ahí, con una sí. intervención, una colaboración. Luego yo creo que no tenía ni frase. O sea, yo salía al lado de Eddie Constantin. Y ahí, pues haciendo pequeñas cositas, con Javier Aguirre como director, con fin, viendo actuar a Tony Leblanc, a Landa, que aquellos eran mis maestros. Papeles pequeñitos, y quien me iba a decir que después de tantos años, José Luis Dibildos dijera, vamos a lanzarte. ¿Cuántas películas hiciste con Dibildos? Pues mira, con Dibildos, pues las pequeñitas, habré hecho como 3 o 4 pequeñitas, las colaboraciones pequeñas, y luego Los Nuevos Españoles, Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe, La mujer es cosa de hombres, hasta que el matrimonio nos separe. Esas son las películas que hice con Dibildos. Luego fuera he hecho aparte con unas otras productoras, porque no era un contrato en exclusivo. Ajá. No, te iba a decir que en tu carrera hay una serie de películas que, bueno, se enmarcan dentro de un tipo de cine más de entretenimiento, Sí. que a mí no me gusta que sea denostado ese tipo de cine. Personalmente, No. podemos tener controversia en este aspecto, y supongo con algunos compañeros de los medios de comunicación, pero creo que fueron cimientos también para construir una industria. Por ejemplo, aquí en la Costa del Sol, en los años 60 se hicieron 100 películas dentro del boom del cine turístico, y eso generaba industria y generaba también una estructura que permitía que vosotros pudierais trabajar, y que entre esas películas pues se estableciera una especie de género que también servía un poco para armar una estructura, como digo, no industrial solo, sino también de contenido. Pero a partir de esas películas, que no sé qué opinión tienes tú respecto a esto antes de hablar de la tercera vía, ¿qué opinas tú de esta etapa del cine español? Pues siguiendo ese hilo contigo, evidentemente era una forma, es una, bueno, llamarlo mini industria, porque no existía industria, pero era una forma de contar las historias habituales de esa sociedad en ese momento de una forma en clave de comedia. En clave de comedia, pues disparatada muchas veces, pues claro que era disparatada, pero es una forma de hacer cine y de entrar en el mundo cinematográfico. No digo universal porque, claro, no podemos contar un cine paralelo a Suecia, a años luz, ¿no? Pero era una forma de conectar con un país y en esas circunstancias, con una censura tremenda, pues habilidosamente había unos cerebros privilegiados que colaban unos textos que yo creo que los mismos censores, vamos, y se dan cuenta. Vamos, yo he hecho teatro que corregían textos, tachaban, y en la representación teatral había unos avisadores que nos decían que vienen los... Entonces se decía cómo habíamos planificado. Ellos, en cuanto se iban, lo decíamos como tenía que ser, ¿no? Evidentemente, yo soy consciente de todas las películas que a mí todavía me han tocado. Porque claro, cuando echo la vista atrás y veo mis predecesores que lo que han podido hacer para vivir y que han vivido de esto, que no han tenido escuelas, porque han tenido clases de métodos y de qué era eso del método, y con esa agilidad mental y diciendo el verso. Bueno, me parece un milagro que el cine español en esa época existiera. Claro, sin duda. Un milagro. Lo cual no fue óbice para que
no le gustaba José Luis. No le gustaba. No le gustaba. Cuéntame. No le gustaba porque él decía que no se tenía que ver con el ferrocarril, que era un invento de los periodistas, de los críticos, que no. Curiosamente, porque ellos veían la otra cara de la moneda, que era un cine despegado, no muy diferenciado de las comedias que se hacían, pero sí contando las mismas cosas que nos pasaban a los españoles en todos los ámbitos, social, cultural, políticamente, pero con un mayor crítica, una crítica más ácida, pero siempre en clave de comedia. José Luis decía que yo a veces pienso que como era un hombre cinematográfico y le gustaba tanto esta profesión, yo digo, José Luis, yo creo que es para enriquecerte más. Quieres cambiar el cine no solo para mayor prestigio para ti y para el cine español, sino que vas a cobrar. No. Bueno, sí es para aclamar el cine o la intención de hacer un cine más crítico, me parece bien, pero no, haya un orgullo de esas calificaciones de tercera vías. Y cuando alguien se empeña en calificar, es difícil luego borrarlo. Con lo cual yo estoy agradecida y contenta de que haya sido una fórmula para ir creciendo en el cine español. Eso aparte de esas películas que insisto, que Querejeta producía, evidentemente. Y que, a supuesto, yo creo que el cine ahí, en el caso de España, demostró su capacidad de instrumento transformador de una sociedad desde un punto de vista, por lo menos, del testimonio de unos cineastas, porque tú luego has trabajado con Eloy de la Iglesia, has trabajado con Carlos Saura, has trabajado con Jiménez con Betriu, que yo decía, pero estos señores me buscan, qué alegría, me buscan, quieren contar conmigo. ¿Ah? Pues sí, te hemos visto en televisión, te he visto 40 veces haciendo de todo, de reina, de monja, de todo, en fin, yo quiero hacer Drobe, Yahweh, en fin, tanta gente con la que he trabajado. Bueno. Aunque yo empecé con una señora, eso no sé si lo sabes tú. ¿Con quién? Con Ana Mariscal. Bueno, Ana fue una directora extraordinaria. Pero ¿en qué película? Vestida de novia, una película folclórica que no pegaba nada con esta señora, ¿no? Pero había un cantante, Pedrito Ruiz, que por lo visto era mucho más conocido en Latinoamérica que en España. Entonces hizo una película, yo hacía la novia, pero yo creo que tenía un par de frases, pero trabajar con esta señora es una institución. Esta señora, por si no lo saben nuestros amigos, que supongo que sí, fue una directora extraordinaria y no suficientemente valorada. No. Ella hizo quizás la primera película neorrealista española, Segundo López, Aventurero Urbano. Es una película que recomiendo que al que tenga ganas de integrarse y de conocer lo que es la historia del cine español, que la busque porque que la busque fantástica. Y ahí yo tengo un recuerdo fenomenal de esa señora, porque en esa época una señora que dirigiera era un milagro, realmente. Bueno, nosotros estamos aquí hablando tan tranquilamente. No sé si vosotros nos queréis interrumpir amablemente con alguna pregunta por parte de los que estáis. Sí, José Luis. Sí, por aquí. Sí, hola, buenas tardes, enhorabuena por el premio. Ahora seguramente el cine español es más diverso que el de la época que estábamos comentando. No sé si ahora, si empezara en este momento su carrera, ¿qué tipo de cine español o con qué directores concretos le gustaría trabajar? Pues hombre, a mí me encantaría trabajar en fin, de los que están ahora, pero sobre todo los que me gustaría trabajar con alguna directora. Me encantaría. Ahora estoy trabajando con una directora, pero en teatro. Me encantaría trabajar con Amenábar, por ejemplo, me parecen cerebritos, son unos
realizadores geniales. Evidentemente, hombres, hay más, pero sí que me gustaría trabajar con alguna fenómena de estas señoras que han salido a dirigir tan valientes por fin, porque en mi época era impensable, exceptuando a Ana Mariscal, que era un fenómeno, o Pilar Miró, otra. Josefina Molina, Pilar Miró, que trabajé también con Pilar Miró en televisión, haciendo entrevisillos, un tema de Carmen Martín también, pero sí que me encantaría trabajar con alguna de estas directoras, con directores también. ¿Más preguntas? ¿No? No me digáis que no voy a empezar a ¿Qué preguntar. poco preguntáis hoy? Bueno, tú acabas de decir que estás trabajando con una directora en teatro, Sí. pero podemos decir, se puede desvelar un poco. Sí se puede desvelar. Es en este caso, una función teatral que toma como referencia una película muy importante de Fassbinder, Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Cuéntame un poco Bueno. eso, porque además adelanto, primicia, Sí. que la veréis aquí, en el Teatro Cerrado. Venimos aquí. Pero cuéntame un poco así en petit comité. Todo eso es porque, a ver, desde que yo hago tanta televisión, tanto teatro, tanto cine, hay un tema que yo creo que nos atrevéis a preguntar, a ver por qué no he continuado más, porque las mayores no los quieren. Ahora ya sí, y eso lo están diciendo las mismas directoras y guionistas, porque entienden muy bien la vida de las mujeres. Yo, con directores de cine, les he dicho, pero ¿por qué no contáis historias de mujeres? Que hay muchísimo que contar. Ya,